¿Alguna vez te has parado a pensar en lo frágil que es realmente el concepto de dinero? Me refiero a que damos por sentado que un billete verde, el famoso dólar, es sinónimo de poder, de estabilidad, de riqueza eterna. Pero, ¿y si te dijera que esa película se está terminando? ¿Qué pasaría si te dijera que estamos viendo en tiempo real cómo los estadounidenses están empezando a hacer las maletas para irse de México? No porque quieran, sino porque ya no les alcanza. Es una imagen potente para arrancar, sin duda. Estamos acostumbrados a la narrativa inversa, la gente yendo hacia el norte buscando el sueño americano. Pero lo que estamos presenciando ahora es un giro de guión histórico. Lo que mencionas no es ciencia ficción, es una realidad económica que está sacudiendo desde los mercados financieros en Wall Street hasta las cafeterías de la colonia Roma en la Ciudad de México. El dólar está cayendo y el ruido que hace al chocar contra el suelo está despertando a mucha gente. Es fascinante y a la vez un poco aterrador. Recuerdo perfectamente el 2020, el año de la pandemia. El dólar rozaba los 25 pesos mexicanos. En ese momento, si ganabas en dólares y vivías en México, eras básicamente un rey. Llegaron miles, ¿recuerdas? El auge del teletrabajo convirtió a la Ciudad de México, a Tulum, a Puerto Vallarta en paraísos para los nómadas digitales. Claro, fue la época dorada de la llamada gentrificación digital. Un estadounidense con un sueldo promedio de allá podía rentar un palacio aquí. Eso transformó barrios enteros. La Condesa y la Roma se llenaron de extranjeros, los precios de las rentas se dispararon y desplazaron a los locales. Fue un fenómeno social muy agresivo. Pero, y aquí está el plot twist, esa fiesta se basaba en un dólar fuerte. Hoy el escenario es radicalmente distinto. El dólar se ha desplomado a niveles que no veíamos desde 2015, rondando los 17 pesos o incluso menos en momentos puntuales. Exacto. Y eso cambia la ecuación por completo. Ya no es tan barato para ellos vivir aquí. He leído reportes de que el turismo en Tulum ha bajado porque se ha vuelto impagable para el turista promedio estadounidense. Pero vamos a profundizar un poco más, porque esto no es solo un tema de turistas caros. Hay una razón de fondo mucho más oscura detrás de la caída del dólar. Mencionaste Wall Street, pero creo que el origen está más cerca de la Casa Blanca y de las estrategias de deuda. Aquí entramos en terreno pantanoso. Mira, Estados Unidos tiene un problema gigantesco, su deuda. Estamos hablando de más de 38 billones de dólares, trillions en inglés. Es una cifra tan absurda que el cerebro humano apenas puede procesarla. Lo grave es que esa deuda crece más rápido que su propia economía. En términos simples, Estados Unidos está técnicamente al borde de la bancarrota. ¡Wow! Bancarrota. Es una palabra muy fuerte para la primera potencia mundial. Entonces, ¿cuál es el plan? Porque no creo que simplemente acepten la derrota. Aquí es donde entra la figura de Donald Trump y su visión económica, ¿cierto? Así es. Trump y su equipo tienen una tesis. Para salvar al barco hay que aligerar la carga. ¿Y cómo haces que una deuda de 38 billones pese menos devaluando tu propia moneda? Si el dólar vale menos, la deuda en términos reales pesa menos. Trump ha dicho abiertamente que ve con buenos ojos un dólar débil. Su argumento es que esto hace que las exportaciones estadounidenses sean más competitivas frente a China o Japón, países que según él siempre juegan sucio devaluando sus monedas. Es como hacer trampa en tu propio juego para poder seguir jugando. Pero espera, si devalúas el dólar para licuar la deuda y competir con China, ¿no estás invitando a un monstruo terrible a entrar en casa? Me refiero a la inflación. Diste en el clavo, ese es el precio a pagar y es un precio altísimo. Steve Forbes de la revista Forbes lo ha dicho claramente, Trump se equivoca y es peligroso. Una moneda fuerte es clave para la seguridad nacional. Si devalúas, importas inflación. Y aquí hay una diferencia cultural abismal. Nosotros en América Latina, lamentablemente, tenemos un máster en sobrevivir a la inflación. Sabemos qué hacer cuando los precios suben cada semana, pero el estadounidense promedio no. Es cierto, ellos no tienen esa resiliencia inflacionaria. Si el costo de vida se dispara allá debido a un dólar débil, el impacto social podría ser
devastador. El texto que revisamos incluso menciona el riesgo de una segunda guerra civil. Suena apocalíptico, pero si lo piensas, una crisis económica severa en una sociedad tan polarizada como la de EU es gasolina pura. No es exagerado. La caída del dólar es simbólicamente y en la práctica la caída de la hegemonía de Estados Unidos. Y esto nos lleva de vuelta al tema migratorio, que es donde la historia se pone realmente irónica. Durante décadas, desde 1945, millones de mexicanos cruzaron la frontera porque allá estaba la máquina de imprimir dinero. Pero si esa máquina se rompe, ¿para qué ir? Esa es la pregunta del millón. Hay un dato histórico que me voló la cabeza. En tiempos de Porfirio Díaz, el peso y el dólar valían lo mismo. Había paridad y en esa época nadie quería irse a Estados Unidos. De hecho, tenían que llevarse a los mexicanos con engaños para trabajar en las vías del tren. Exacto. La migración es un fenómeno económico, no un capricho. La gente va donde el dinero vale. Si el dólar sigue cayendo, y aquí vamos a ponernos el sombrero de futurólogos, imagínate un escenario hipotético donde el tipo de cambio cayera a 8 pesos por dólar. ¿8 pesos? Eso sería regresar a décadas atrás. Si eso pasara, un trabajador en Texas ganaría, en términos de poder adquisitivo real, lo mismo que un trabajador en Ciudad Juárez. En ese escenario, la migración neta a Estados Unidos se detendría en seco. Es más, veríamos el flujo contrario acelerarse. Ya no solo nómadas digitales ricos, sino clase trabajadora estadounidense buscando refugio económico en México. Es el mundo al revés. Y lo curioso es que no es solo de mérito de Estados Unidos. México también está haciendo cosas diferentes, ¿no? Porque para que el peso se fortalezca tanto, el famoso superpeso, no basta con que el dólar caiga, el peso tiene que sostenerse. ¿Qué está pasando internamente en México para lograr esta estabilidad? Hay varios factores y hay que reconocerlos objetivamente. Primero, la estabilidad macroeconómica y el manejo fiscal. A pesar de las críticas políticas, los números son fríos. El gobierno ha mantenido disciplina, pero hay un punto clave: la energía, la refinería de Dos Bocas. Ese es un tema polémico, pero vamos a los datos. Los datos dicen esto. En 2018, México importaba casi el 80% de la gasolina que consumía. Eso es una fuga de divisas brutal. Básicamente enviabas dólares a Texas para traer gasolina. Hoy en 2025, con la refinería operando, esa importación ha bajado al 46%. Eso significa que México necesita comprar menos dólares para importar energía. Menos demanda de dólares fortalece al peso. La autosuficiencia energética que muchos criticaron está rindiendo frutos en el tipo de cambio. Es impresionante cómo la geopolítica y la infraestructura local se entrelazan. Entonces, tenemos a un México que necesita importar menos, un gobierno que no se ha endeudado al ritmo de Estados Unidos. Y además, el fenómeno del nearshoring por el pleito entre China y Washington. Todo se alinea. Así es, y recuerda la regla de oro. Cuando un gobierno maneja mal sus finanzas, su moneda se devalúa. Estados Unidos está imprimiendo dinero como si no hubiera un mañana para pagar una deuda impagable. México, con sus aciertos y errores, ha mantenido un esquema mucho más prudente en estos años recientes. El mercado lo sabe y lo premia. Volviendo al tema social, me quedo pensando en los estadounidenses que ya están aquí. Mencionaste que se están yendo. ¿Realmente estamos viendo un éxodo? Se está empezando a notar. El sitio Travel Weekly ya alerta que viajar a México es un lujo. Para el jubilado estadounidense que se mudó a San Miguel de Allende o al lago de Chapala, pensando que su pensión en dólares le daría una vida de rey, la realidad ha cambiado. Su cheque de seguridad social ahora compra un 20%, 30% menos de cosas en el súper mexicano que hace unos años. Si la tendencia sigue, muchos tendrán que regresar a Estados Unidos o buscar países más baratos en Centroamérica o Sudamérica. Es el fin de la gentrificación por precio, al menos por parte de los estadounidenses. Y esto tiene un efecto dominó en las rentas de la Ciudad de México. Si se van los que pagaban rentas en dólares, los precios deberían estabilizarse, ¿no?
En teoría, sí. Si baja la demanda extranjera con alto poder adquisitivo, el mercado inmobiliario debería ajustarse. Sería un alivio para los locales que fueron desplazados. Pero lo más profundo aquí es el cambio de mentalidad. Estamos pasando de cómo me voy al norte a cómo me quedo y aprovecho el momento aquí. Me gusta esa reflexión y me lleva a pensar en lo que dijiste sobre Trump y la hegemonía. Si su objetivo es salvar la industria interna, devaluar el dólar, ¿no está básicamente sacrificando el estatus de moneda de reserva mundial? Es que parece que no tiene otra salida. Es elegir entre la muerte por deuda o la pérdida de hegemonía. Si el dólar deja de ser la moneda de refugio, el sistema económico global cambia. Ya no estaremos obligados a buscar dólares desesperadamente. Y si México sigue fortaleciendo su posición comercial y energética, podríamos ver un futuro, quizás no mañana, pero sí en una década, donde el sueño americano sea cobrar en pesos mexicanos y gastar en dólares. ¿Qué imagen? Cobrar en pesos y gastar en dólares. Suena a fantasía, pero viendo los gráficos no es imposible. No lo es. Y hay que estar atentos a 2026 y más allá. Si la tendencia continúa, la integración de Norteamérica va a cambiar de forma. Ya no será una relación de subordinación total, sino de una interdependencia mucho más equilibrada, o incluso con un México tomando ventaja en sectores donde EU se ha vuelto ineficiente y caro. Es un cambio de paradigma total. Nos han educado pensando que el norte siempre es rico y el sur siempre es pobre. Ver esas placas tectónicas moverse genera vértigo. Genera vértigo e incertidumbre, pero también oportunidades. Para el mexicano común, esto es una señal de que apostar por el país, por la economía local, tiene sentido. Ya no es automático que irse es mejor. Y para el estadounidense, es una lección de humildad económica. Su moneda no es invencible. Para ir cerrando, me quedo con una sensación extraña. Por un lado, satisfacción de ver a la economía mexicana robusta. Por otro, la preocupación de lo que una crisis en Estados Unidos puede significar para el mundo. Porque si el vecino se incendia, el humo nos llega a nosotros también. Sin duda, no podemos desearle el mal total a Estados Unidos porque somos socios comerciales, pero sí estamos viendo un reacomodo necesario. La lección final aquí es que la economía es cíclica, nada es para siempre, ni siquiera el todopoderoso dólar. Y quizás, solo quizás, estamos en el umbral de una era donde el pasaporte mexicano y el peso mexicano tengan un valor que nuestros abuelos solo soñaron en tiempos de don Porfirio. Una era de revalorización, no solo de la moneda, sino de la identidad y del territorio. Exactamente. Y a los que nos escuchan, la pregunta queda en el aire. Si tuvieran que apostar sus ahorros a 10 años, ¿los dejarían en dólares bajo el colchón? ¿O empezarían a confiar más en el peso y en la tierra que pisan? Una pregunta para reflexionar muy seriamente. El mundo está cambiando y nuestra cartera lo está sintiendo. Gracias por este análisis tan profundo. Al contrario, gracias a ti y a todos. Mantengan los ojos abiertos, porque la economía no espera a nadie. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.